Vamos a hablar de consejos para ser hombres sabios. Consejos para ser hombres sabios. Vamos a el libro de Eclesiastés capítulo 9 y vamos a concentrarnos en Eclesiastés 9:1 hasta el 10:1. Eclesiastés 9:1 al 10:1. El Espíritu de Dios usó a Salomón para escribir este libro alrededor del 940 al 931 antes de Cristo. Y este gran libro de Eclesiastés nos presenta la insatisfacción de la vida humana vivida bajo los efectos del pecado y la maldición de Génesis 3. Es un libro profundamente realista que nos ayuda a tener una perspectiva bíblicamente realista de la vida. Vamos a estudiar en esta tarde 4 consejos para ayudarte a ser un hombre sabio. 4 consejos para ayudarte a ser un hombre sabio. Vamos a leer el texto conforme lo vamos explicando en su significado y sus implicaciones prácticas, pero para que tengan un panorama de la dirección a la que vamos, los 4 consejos son estos. En primer lugar, el primer consejo: reconoce lo limitado que estás. Reconoce lo limitado que estás. Lo veremos en el versículo 1. El segundo consejo es: disfruta de la vida a la luz de la muerte. Disfruta de la vida a la luz de la muerte, en los versículos 2 al 10. El tercer consejo: reconoce que tu esfuerzo no garantiza el resultado. Reconoce que tu esfuerzo no garantiza el resultado. Esto lo vemos en los versículos 11 y 12. Y finalmente el cuarto consejo: reconoce la prioridad de la sabiduría. Reconoce la prioridad de la sabiduría. Esto lo vemos aquí en el 9:13 hasta el 10:1. Y ya nuestro hermano Héctor habló algo de este último consejo, pero vamos a verlo a detalle en este pasaje. Entonces, aquí en Eclesiastés 9:1 al 10:1 vemos 4 consejos para ayudarte a ser un hombre sabio. Primer consejo, versículo 1, Eclesiastés 9:1, reconoce lo limitado que estás. Reconoce lo limitado que estás. Observen Eclesiastés 9:1. Dice aquí el texto: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, dijo aquí Salomón. ¿A qué se refiere? A lo que explicó en el capítulo 8. Ahí en el capítulo 8 habló de la injusticia que el hombre ve en el mundo. Entonces, aquí en el 9:1 dijo, vean el texto de nuevo: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, y continúa, para declarar, o en el hebreo, para examinar todo esto. Y observen lo que sigue, versículo 1. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Esa frase, la mano de Dios, se refiere al poder de Dios, como en Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces, esa frase, están en la mano de Dios, se refiere al poder de Dios. Observen todo lo que está bajo el poder de Dios. Dice ahí el 1, los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y continúa, versículo 1, que sea amor o que sea odio. Esto se refiere al agrado o desagrado de Dios. Y concluye el versículo 1, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿Qué significa esto? ¿De qué habla el versículo 1? ¿Qué quiere decir Eclesiastés 9:1? Que todo lo que pueda enfrentar el hombre es porque Dios así lo determinó. Eclesiastés 9:1 enseña que todo lo que puedas enfrentar como ser humano es porque Dios así lo determinó. Esto muestra su poder, su autoridad absoluta, y el hecho de que no podemos como hombres controlar ni entender por qué lo decidió así Dios. Ese es el punto de Eclesiastés 9:1. Dios controla
todo lo que vivimos y nosotros no podemos controlar ni entender por qué lo decidió así Dios. En últimas, no podemos saber ni controlar ni entender por qué Dios nos hace enfrentar momentos agradables y momentos desagradables en la vida. Esa es la idea al final del capítulo 8 y entrando aquí al 9:1 de Eclesiastés. No somos tan poderosos como pensamos, no somos tan sabios como pensamos, no tenemos tanto poder como pensamos, no tenemos tanta autoridad como pensamos. Estamos sumamente limitados porque dependemos de manera total de Dios. Esto debe humillarnos. Esto debe llevarnos a reconocer que Dios está en control y nosotros no. Y esto debe llevarnos a humillarnos en confianza dependiente de Dios. Esta sería una implicación de este pasaje. Esto debe llevarnos a 1 de Pedro 5:6, en donde dice ahí el texto, en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, sometámonos a lo que Dios trae a nuestra vida cada momento. Esto no es fácil, pero esta es una realidad que debemos reconocer. Y si le vamos a enfrentar esta realidad de una manera que honra a Dios, debemos seguir el consejo, el mandato de 1 de Pedro 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Someternos, estar satisfechos con lo que Dios trae a nuestra vida, aunque no entendamos por qué, aunque hayamos hecho lo que pensamos que iba a garantizar el resultado que queríamos. Finalmente, como lo dijo el pastor Ernesto, el hombre propone y Dios dispone. Esa es una frase basada en un principio bíblico, en una verdad bíblica. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, este es un consejo sabio. Reconoce lo limitado que estás. En segundo lugar, disfruta de la vida a la luz de la muerte. Recuerda que estamos estudiando 4 consejos para ayudarte a ser un hombre sabio. El primer consejo, Eclesiastés 9:1, reconoce lo limitado que estás. Segundo consejo, disfruta de la vida a la luz de la muerte. Versículos 2 al 10 de Eclesiastés 9. Alguno dirá, ¿qué significa esto? Véanlo en Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. En otras palabras, a todos les pasa lo mismo. ¿A qué se refiere esto? A la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Observen el siguiente versículo, Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Entonces, versículo 2 nos dice, a todos les pasa lo mismo. Versículo 2, al justo y al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. A todos les pasa lo mismo, que es, todos mueren. Versículo 3, veámoslo a detalle. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Esa frase debajo del sol es clave en Eclesiastés. Se repite varias veces a lo largo de los 12 capítulos. Y esa frase debajo del sol se refiere a la vida aquí en la tierra. Todo lo que sucede debajo del sol. Entonces dice el 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Aquí, hermanos, encontramos una afirmación de la maldad humana.
Observen que dice Eclesiastés 9:3 de nuevo, y también que el corazón significa aquí en este texto y a lo largo de la Biblia, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, todo eso. Vean el texto en el 3, también que el corazón, esto es sentimientos, pensamientos, voluntad de los hijos de los hombres, está lleno de mal, esto es lleno de pecado. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, esto habla de lo que definimos en términos teológicos como la doctrina de la depravación total. Esa frase depravación total significa dos cosas. En primer lugar, que el pecado ha afectado toda área del ser humano, toda parte de la vida del ser humano, y en segundo lugar, que no podemos hacer algún tipo de mérito para ganarnos la salvación. Eso es depravación total. Y aquí en Eclesiastés 9:3 apunta a eso. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Y observen la siguiente frase de nuevo en el 9:3. No solo el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, sino que continúa, y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿Qué quiere decir eso? Insensatez quiere decir torpeza. Torpeza. Y esto, versículo 3, durante su vida. En otras palabras, la vida del ser humano sin Dios, por naturaleza, se caracteriza por el pecado. Y pecado en lo más profundo de su ser. Los actos no son más que expresiones externas de su realidad interna. Y puede llegar a refrenarse de ciertos pecados, pero su interior, dice aquí el texto, está lleno de maldad, lleno de torpeza. Y después de una vida de maldad, observen cómo termina su vida con lo que merece su pecado. Versículo 3 al final. Y después de esto se van a los muertos. Aquí en Eclesiastés 9:3 vemos dos verdades universales. Todo ser humano es pecador. 1. Y 2. Todo ser humano muere. Ningún ser humano se escapa de estas dos realidades. De ser pecador y de morir. Esto es como norma. No importa quién seas, de qué familia vengas, en dónde o cuándo hayas nacido. No importa quiénes sean tus padres, no importa si tienes dinero o no, si estás preparado académicamente o no, no importa si eres físicamente atractivo o no, no importa si tienes salud o no, no importa cuánto hayas viajado, cuánto conozcas del mundo o cómo vivas, no importa si te gusta o no, si estás de acuerdo o no, Eclesiastés 9:3 afirma que tú, junto con todo ser humano que ha vivido desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, somos pecadores. Tú eres un pecador que va a morir. Esa es la norma establecida por Dios. Y puedes tratar de justificarlo, puedes tratar de redefinirlo, puedes tratar de ignorarlo, puedes tratar de rechazarlo, pero no puedes negar estas dos realidades, que todo ser humano es un pecador que va a morir. El único que escapa de estas dos realidades es el Señor Jesucristo, el Dios hombre. La concepción virginal garantizó que no tuviera una naturaleza de pecado. Él nunca ha pecado ni pecará. Y Él venció la muerte mediante su resurrección. Murió porque pagó el castigo del pecado a favor de los que creemos en Él. Pero, como afirma Eclesiastés 9:3, todos morimos porque todos somos pecadores. Y hermanos, este es simplemente un eco de Romanos 5:12. ¿Se acuerdan de Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Si alguien dice que no cree que el hombre es un pecador, que el ser humano es un pecador, entonces, ¿cómo va a negar la muerte? Morimos porque somos pecadores. ¿Se dan cuenta? La muerte física es una evidencia, como lo afirma la Biblia, de que somos pecadores. La norma entonces es que toda persona muera físicamente. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y la excepción, como lo dijo hace un momento nuestro pastor Toño, la excepción son unos cuantos. En el pasado, recuerdan Enoc, a quien Dios llevó al cielo sin que muriera físicamente, según Génesis 5:24. Elías, a quien también Dios llevó al cielo sin que muriera físicamente, según 2 de Reyes 2:1 al 12. Y también en el futuro, también unos cuantos no morirán. Los creyentes que estemos vivos, si es que el Señor así ha decidido que estemos vivos, sino los que estén vivos físicamente en el momento del rapto, ellos no van a morir físicamente, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿A dónde va aquí el Espíritu de Dios a través de Salomón? Observen, esta no es una mera afirmación teológica, como decía nuestro pastor Héctor hace un momento, de que simplemente lo dijo Dios y ya. No, aquí hay un propósito, obvio, es una verdad, Dios lo dijo. Pero ¿por qué lo dijo? Aquí viene en el versículo 4. Observen que en Eclesiastés 9:3 afirmó que todo ser humano es un pecador que va a morir. A pesar de eso, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Por qué dijo eso? Porque un perro en esa época era como para nosotros hoy día una rata de coladera, un animal sucio, despreciable, pero un león era considerado honorable, fuerte. Entonces Eclesiastés 9:4 nos dice, mira, es mejor un perro despreciable, vivo, que un león honorable que está muerto. Y simplemente lo que dice Eclesiastés 9:4 es esto, es preferible estar vivo que muerto. Claro, para un cristiano es mejor estar con Cristo. Filipenses 1, Pablo lo dijo, ¿recuerdan? Es mucho mejor estar con Cristo. Pero aquí en Eclesiastés 9, recuerden que está hablando desde el punto de vista del versículo 3 de la vida debajo del sol. Y la idea aquí es que está hablando desde el punto de vista de disfrutar de la vida, como lo vamos a ver en el versículo 9. Entonces, aquí está hablando desde el punto de vista humano temporal. Y el versículo 5 nos dice, ¿por qué es mejor estar vivo que muerto? Obsérvenlo. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿qué dice el texto? Es mejor estar vivo que muerto. ¿Por qué? Porque, versículo 5, estás consciente de que vas a morir, y versículo 6, puedes disfrutar de la vida. Además, el que murió ya no puede disfrutar nada en la vida aquí en la tierra. Y debido a esto, observen lo que el Espíritu de Dios dijo en el versículo 7. Eclesiastés 9:7. Anda, es un imperativo en el hebreo, es un mandato. Anda y come, otro imperativo. Aquí vienen 3 mandatos en el versículo 7. Primer mandato, anda. Segundo mandato, y come, es un mandato. Come, observen el versículo 7, anda, primer mandato, y come tu pan con gozo. Y tercer mandato, bebe tu vino con alegre corazón. Hermanos, estos son mandatos que nos gusta escuchar, ¿no? Anda, bebe y come. Eso es lo que dice el texto.
Este pasaje nos manda a disfrutar con gozo de la comida y la bebida. Y observen por qué al final del 7. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Esto está diciendo aquí, mucha atención, disfruta de la bendición que Dios te da de comer y beber, porque esto demuestra que Dios en su gracia, por adelantado, a Dios en su gracia, por adelantado, le ha agradado concederte estas bendiciones temporales. Estos son regalos que Dios te ha concedido. Y Eclesiastés habla de esto varias veces. Por ejemplo, allá atrás en el 2.24, Eclesiastés 2.24, observen cómo dice lo mismo aquí. Eclesiastés 2.24, la idea de que Dios en su gracia común nos concede disfrutar de bendiciones temporales. Aquí está Eclesiastés 2.24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Allá adelante en el 3.13 observen la misma idea. Eclesiastés 3.13. Y también que es don de Dios, esto es regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. En otras palabras, estas son muestras de amor de Dios en general hacia la humanidad. Esta es la misma idea, recuerdan, que Pablo predicó en Hechos 14:17. En Hechos 14:17, escuchen lo que dijo Pablo, misma idea. Hechos 14:17. El apóstol aquí está predicando y le dijo a estas personas en Listra, estas son personas incrédulas a quienes les dijo esto. Y les dijo, Hechos 14:17, hablando de Dios, en Hechos 14:17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí está, hermanos, una muestra del amor de Dios a toda la humanidad, que Dios concede al cristiano y no cristiano disfrutar de momentos agradables en términos temporales. Entonces, regresando aquí a Eclesiastés 9, versículo 7, leemos, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Alguno dirá, oye, esto me preocupa porque si yo obedezco estos mandatos, no voy a pecar, no se oye medio mundano esto, medio carnal, como que darle rienda suelta a la carne. Respuesta, no. Lo que está mandando aquí es que disfrutes de lo que comes y bebes. Esto no es pecado. ¿Cómo sabemos que esto no es pecado? Por la última frase del versículo 7. Vean de nuevo el texto, Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Esto implica que no estás pecando. Puedes disfrutar de esas bendiciones temporales que Dios te concede sin pecar, con una actitud de obediencia a Dios. Ahora, observen el versículo 8. Eclesiastés 9:8 dice algo que inicialmente se oye raro. Observen lo que dice, Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, ungüento o aceite en el hebreo. ¿Qué significa esto? ¿Que vivas vestido de blanco y con aceite en la cabeza? No, esto simboliza gozo, simboliza el estar feliz, el estar de fiesta. Ahora observen aquí que dice que esto sea en todo tiempo, en todo el tiempo que Dios te conceda, sería la implicación, por lo que vemos en el versículo 1. Observen otra área que debemos disfrutar, versículo 9, Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vanidad, en el hebreo de tu nada,
que te son dados, o en el hebreo que Él te ha dado debajo del sol. Otra vez el énfasis es la soberanía de Dios en determinar que Él te da estas muestras de bondad. Él expresa su amor en términos generales de nuevo, concediéndote la salud y el poder comer, beber, inclusive versículo 9, de gozar de la vida con la mujer que amas. Continúa el 9, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados, en el hebreo otra vez, que Él te ha dado debajo del sol, esto es en la vida aquí en la tierra, todos los días de tu vanidad, lo repite, y concluye el 9, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, en el hebreo tu esfuerzo con que te afanas o con que te esfuerzas debajo del sol. Ahora, hermanos, obviamente esa frase en el 1, goza de la vida con la mujer que amas, no se refiere a tu amor platónico, no se refiere a esa mujer ideal que siempre has querido amar. No. Por lo que vemos en Proverbios capítulo 5, Salomón obviamente aquí se refiere a la esposa, no a cualquier mujer. Esto en Proverbios 5 se lo dijo a su hijo. ¿Recuerdan cuando le dijo allí en Proverbios 5 prácticamente, evita el pecado sexual? Allí en Proverbios capítulo 5 le dijo a su hijo, hijo, no satisfagas tu deseo sexual de manera pecaminosa con alguien que no sea tu esposa. No, hijo, satisface tu deseo sexual con tu esposa. Por eso le dijo en Proverbios 5, versículo 18. Proverbios 5, 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5, 19, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias, en el hebreo, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, esa es la idea aquí en Eclesiastés 9:9. Vean el texto de nuevo. Goza de la vida con la mujer que amas. Esta es tu esposa. Esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Ya lo vimos en Eclesiastés 2:24 y en el 3:13. El hecho de que puedas disfrutar de momentos, de situaciones agradables aquí en la tierra, muestra la gracia común de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios muestra su amor de manera limitada, temporal, aunque no lo merecemos. ¿Por qué decimos que no lo merecemos? Porque ya nos dijo en el versículo 3 que somos pecadores y torpes. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿cómo es posible que el Dios Santo, justo, que todo lo conoce, que controla todo, nos pueda dar momentos en los que podemos disfrutar de comer, versículo 7, de beber, y además de eso, versículo 9, de disfrutar la vida con nuestra esposa? ¿Merecemos eso, hermanos? A la luz de nuevo del versículo 3, siendo nosotros pecadores, ¿merecemos que Dios nos conceda disfrutar de una comida, de algo que nos gusta beber o de la vida con nuestra esposa? ¿Eso es lo que Dios nos debe? No. Dios nos debe juicio, porque la paga del pecado es muerte. Entonces esto muestra una expresiones, muestras de su amor que no merecemos. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 9, esta frase, goza de la vida con la mujer que amas, es un recordatorio, escuchen esto, junto con la siguiente frase, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que Él te ha dado debajo del sol. El hecho de que Dios te conceda casarte por el tiempo que te quiera casado, por el tiempo que Él te dé vida aquí en la tierra, es lo que Él decidió y es una muestra de su bondad, es un regalo de Dios. Esto indica entonces, mucha atención aquí en el 9, cuando dice goza de la vida con la mujer que amas, esto implica que va a ser algo placentero el vivir con esa mujer que amas.
Y de nuevo, esa frase, véanla de nuevo, Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados, en el hebreo, que Él te ha dado debajo del sol. En otras palabras, mucha atención, tu esposa es un regalo de Dios, como lo es el que puedas, versículo 7, comer tu pan con gozo, beber tu vino con alegre corazón. Versículo 9, que puedas gozar de la vida con la mujer que amas, aunque versículo 3, tienes un corazón lleno de mal y de insensatez. Es un regalo de Dios. Nos recuerda esta frase aquí del versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que Él te ha dado debajo del sol. Nos recuerda que tener una esposa es un regalo de Dios. Y así lo afirmó otra vez Salomón en Proverbios 18:22 con estas conocidas palabras. Proverbios 18:22. Dice aquí el texto, en Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, que quede claro, esto no significa que si eres soltero estás bajo una maldición de Dios. No. Recuerden, 1 Corintios 7 indica que el ser soltero o casado es cuestión del diseño soberano de Dios. Y hay algunas personas para quienes Dios diseñó que estén solteras de manera permanente o, de acuerdo con el plan de Dios, de manera temporal, mientras que el Señor en su plan perfecto trae a una mujer. Pero aquí lo que aprendemos en Eclesiastés 9, versículo 9, es que tu esposa y los días que tienes de vida son un regalo de gracia que Dios te da. Tu esposa y los días que tienes de vida son un regalo de gracia que Dios te da. De nuevo, vean el texto en el 9:9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que Él te ha dado, te da debajo del sol. Esto no solo incluye a la esposa y el privilegio de disfrutar la vida con ella, sino el hecho de que tienes la vida para poder disfrutar de la mujer que amas. Esto es tu esposa. De nuevo, hermanos, esto es una muestra de la gracia de Dios. Particularmente, hermanos, si recordamos el versículo 3 al final, Eclesiastés 9:3, después de esto se van a los muertos. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué vemos aquí? Piensa en lo corto que es esta vida para que no estés peleando con tu esposa. Piensa en lo corto que es esta vida como para que estés pecando. Vean nada más, hermanos, cómo cambiaría nuestra perspectiva cuando nos vemos tentados a pecar con nuestra esposa o a pecar en cualquier área. Si recordamos esto, recordamos que soy un pecador, que a menos de que venga el rapto por la gracia de Dios, voy a morir físicamente, y sí, voy a estar ausente del cuerpo y presente al Señor, si el Señor me ha salvado por su gracia, pero soy un pecador que voy a morir, a menos de que el Señor me lleve a su presencia a través del rapto. Y a pesar de eso, Dios no solo me ha dado la salvación, si estoy en Cristo, sino que me concede los días que Él ha determinado darme aquí en la tierra, me concede disfrutar de momentos agradables, si hay momentos desagradables, ya lo vimos en el versículo 1, y parte de esos momentos es disfrutar de la vida con la mujer que amo. ¿Esto cómo cambiará nuestra perspectiva? No ponernos a pelear por tonterías, ¿no? Y con qué facilidad ahí vale la pena aventarnos un round, por así decirlo, con nuestra esposa porque gastó más de lo que debía gastar. A lo mejor la 10ª vez, entendemos, es más difícil la tentación ahí a ser pacientes, entendemos. Pero aún así, hermanos, aunque ella peque, eso nunca justifica que nosotros pequemos. Debemos dar bien por mal, no mal por mal. Nunca justificar nuestro pecado porque ella pecó, Romanos 12. Pero hermanos, piensen, si tan solo recordáramos esto tan sabio, el Espíritu de Dios en este texto, como en cualquier otra porción de la Escritura,
¿Cuántas veces evitaríamos problemas con nuestra esposa si recordáramos, Señor, es un regalo tuyo, aunque a veces parezca difícil recordarlo por su pecado, por el nuestro, pero primordialmente por el nuestro, porque recuerda, no importa cuánto peque tu esposa, sigue siendo un regalo de Dios, una muestra de la gracia de Dios, que no mereces el que Dios te haya dado, la mujer que te ha dado. Porque otra vez, lo dijo hace un momento también Toño, somos pecadores y merecemos el infierno. Y desde el punto de vista de esa verdad bíblica, esa realidad bíblica, lo que no es el infierno es ganancia, ¿no es cierto? Entonces no importa qué tan mal esté tu esposa, no mereces que Dios te haya dado esa esposa. Entonces, hermanos, esto nos debe ayudar a recordar, tener esta perspectiva nos va a ayudar a evitar el conflicto tantas veces, no de manera pecaminosa, pero el punto es que cuántas cosas podríamos pasar por alto si recordáramos, hombre, la vida es corta. Y piensen como ilustración, cuando vas a un funeral, regresas del funeral a lo mejor, o vas a ver a algún familiar o amigo, ser querido, enfermo al hospital. Esto llega a pasar y esto es parte de la bendición de ir a donde está, como lo dijo Eclesiastés, ayuda a estar en donde está el funeral, la casa del funeral, donde hay un momento en el que recuerdas lo corto que es la vida. ¿Cuándo es ese momento? Cuando hay enfermedad y cuando hay muerte, ¿no es cierto? Cuando estás cerca de la enfermedad en tu vida o en la vida de alguien más o la muerte, recuerdas esta verdad con mayor claridad, ¿no es cierto? Cuando estás cerca de la enfermedad y de la muerte, recuerdas lo corto y lo seguro que es la muerte como norma. Y si tienes una perspectiva correcta, llegas quizás con mayor docilidad con tu esposa, ¿no es cierto? O con tus hijos. Y piensas, bueno, pues sí, ¿para qué me estoy molestando por esto, no? Sí. Esa es la idea aquí. Ahora, observen un punto importante en el versículo 10. Recuerden que aquí está hablando desde el punto de vista de la vida humana, mucha atención. No está considerando la eternidad. Muy bien, pero observen algo importante en el versículo 10, Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere, o en el hebreo, todo lo que te encontrares a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, aquí se refiere a la muerte, porque en la muerte a donde vas no hay obra, esto es, no hay trabajo. Ni trabajo quiere decir resultado, ni ciencia, esto es conocimiento, ni sabiduría. Sí, disfruta de la vida, pero trabaja conforme a tu máxima capacidad. ¿Por qué? Porque cuando mueras no vas a poder trabajar, ni vas a poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Piensa cuando estás enfermo, aunque hay cosas desagradables en tu trabajo, en tu escuela, cuando estás enfermo y te sientes muy mal, te das cuenta de la bendición que es tener salud y de la oportunidad que es trabajar, ¿verdad? Aunque el versículo 3 dice que todos somos pecadores y todos como norma vamos a morir, los versículos 4 al 6 dicen que es preferible estar vivo que muerto. ¿Por qué? Porque puedes disfrutar de la vida. Por eso, mientras Dios te concede estar vivo y disfrutar de sus bendiciones temporales, el versículo 7 dice que disfrutes de la comida, la bebida que Dios te da. Versículo 8, debes estar feliz. Y versículo 9, disfruta del matrimonio. Y versículo 10, trabaja duro. Por eso, un consejo sabio, en resumen de los versículos 2 al 10 de Eclesiastés 9 es: disfruta de la vida a la luz de la muerte. Observen el tercer consejo de 4 aquí en Eclesiastés 9, 1 al 10, 1. Recuerden que estamos viendo 4 consejos para ayudarte a ser un hombre sabio. Primer consejo, reconoce lo limitado que estás, en el 1. Segundo consejo, disfruta de la vida a la luz de la muerte, versículos 2 a 10. Tercer consejo, reconoce que tu esfuerzo no garantiza el resultado. Versículos 11 y 12. Reconoce que tu esfuerzo no garantiza el resultado. Observen Eclesiastés 9:11.
Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Esto es, ligero significa de los ágiles, de los rápidos la carrera, se refiere a correr. Y continúa, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes, o en el hebreo los conocedores el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué es esto? Bueno, vean el 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. En otras palabras, esperarías que los más rápidos ganan la carrera y dice, no es así. Y continúa el texto, versículo 11. Esperarías que la guerra la ganaran los fuertes, ni de la guerra los fuertes, pero no es así. Ni aun de los sabios el pan. Pensarías que seguro el sabio va a ganar, va a tener pan. No es así. Y pensarías, versículo 11, que los prudentes van a tener riquezas, pero dice aquí, ni de los prudentes las riquezas. Y pensarías que los elocuentes van a tener el favor, y dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. En otras palabras, escuche esto, la capacidad humana no garantiza el éxito. La capacidad humana no garantiza el éxito. En términos humanos, puedes tenerlo todo para ganar una competencia, una batalla, un negocio, dinero, y puede ser que lo logres o que no lo logres. ¿Por qué? Porque el tiempo y las circunstancias están fuera de tu control. Desde el punto de vista humano, como dijo alguien, somos víctimas del tiempo y de las circunstancias. Pero como vimos en el versículo 1, solo Dios es el que determina lo que le pasa a toda persona. Recuerden, versículo 9:1, están en la mano de Dios. Estamos en la mano de Dios. Esto lo vemos a lo largo de la historia. Personas, inclusive, es posible que hayas conocido a algunos a lo largo de tu vida o en tu propia vida lo has vivido. Personas sumamente capaces para ganar o hacer algo, pero no llegan a donde podrían llegar por diferentes circunstancias. Yo recuerdo hace años conocí a un profesor de tenis que era muy bueno, sumamente bueno. Y esta persona, él mismo lo reconocía, no nací en la familia correcta, no estuvo en las circunstancias correctas, exactamente ilustrando Eclesiastés 9:11. Dios es soberano. Y hay algunos que dicen, pero este burro, ¿qué hace ahí? ¿Cómo llegó a ser presidente? ¿Cómo llegó a ser presidente de esa compañía? ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué no se dan cuenta? ¿No es cierto? ¿Quién está en control? Y por otro lado ves al de acá y dices, pero debería estar allá arriba y ese debería estar allá. ¿Por qué? Dios está en control. Puedes hacer todo el esfuerzo que puedas, pero Dios tiene la última palabra. Ahora, esto no debe motivarte a no esforzarte en las responsabilidades que Dios te ha dado. Esto lo vemos en Proverbios 21:31, véanlo. Allí en Proverbios 21:31 vemos el principio que vemos en Eclesiastés 9:11 desde otro ángulo. Proverbios 21:31. Dice aquí en Proverbios 21:31, de nuevo en esencia también lo que dijo nuestro pastor Ernesto, pero obsérvenlo aquí. Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Observa el texto. Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla. La idea aquí es que un caballo en esa época, en un contexto militar, era una herramienta de guerra. Entonces, aquí en Proverbios 21:31, el caballo se alista o se prepara para el día de la batalla. Esto significa que el ejército se prepara para la guerra. El principio aquí es que así como un ejército se prepara para pelear en la guerra, nos preparamos, usamos las habilidades que Dios nos ha dado para alcanzar una meta. Mas Jehová es el que da la victoria al final del 31. En otras palabras, aunque un ejército esté preparado para la batalla, Dios es el que determina si gana o pierde el ejército. Dios tiene
la última palabra en todo lo que hacemos. Nos preparamos, pero no confiamos en nuestra preparación, sino en Dios. Esta es la idea de Santiago 4:15, cuando dijo ahí el Señor en Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Te preparas en dependencia de Dios, te preparas en oración, te preparas reconociendo que estás preparado, dando tu máximo esfuerzo, cumpliendo con tu responsabilidad, pero sabes que solo el Señor es el que decide si vas a vivir y vas a hacer esto o aquello. Entonces, regresando a Eclesiastés 9, observen que el versículo 12 refuerza esta idea de que no conocemos ni controlamos lo que va a pasar, aunque desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del versículo 11, seas tú el ligero, el fuerte, el sabio, el prudente, el elocuente, el que desde el punto de vista humano lo tienes asegurado. No, versículo 11. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Y versículo 12 refuerza esta verdad, que no conocemos ni controlamos lo que va a pasar. Versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, esto es trampa de aves. Así son enlazados, esto es, así son enredados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Escuchen esto, cuando cae de repente sobre ellos. La idea es que somos como peces que son pescados, como aves que son atrapadas de manera repentina, no planeada, enfrentamos la muerte. Esto vuelve a mostrar la verdad del 9:1. Dios es omnipotente, nosotros impotentes. Dios controla todo, nosotros no controlamos nada, en referencia a Dios. Dios conoce, versículo 11, el tiempo y la ocasión están en el 9:1 en su mano, no en la nuestra. Y esto otra vez nos lleva a humillarnos. Debe llevarnos a depender de Dios. Como lo dijo Keili Delich en su comentario, estos autores Keili Delich, escuchen y cito, el hombre no es el amo de su tiempo, de su persona y de su vida, y por lo tanto ni de los frutos de sus capacidades y sus acciones, a pesar de condiciones que antes eran favorables, que parecen determinar el resultado sin duda alguna, porque aunque parece que puede saborear la certeza del resultado, repentinamente su tiempo puede terminar y su vida acabar. Fin de la cita. Verdaderamente, hermanos, somos impotentes. Y Dios, el único omnipotente. Esto de nuevo nos debe humillar y que no pensemos que nuestra preparación o capacidad humana garantiza resultados. Que nos humillemos, que no seamos arrogantes. La tengo segura, ese trabajo está segura porque conozco a fulano. No, no es cierto, no lo tiene seguro. Solo Dios y únicamente Dios tiene la capacidad de garantizar resultados de acuerdo con su plan perfecto. Entonces, para ayudarte a ser un hombre sabio, en primer lugar, reconoce lo limitado que estás. En segundo lugar, disfruta de la vida a la luz de la muerte. En tercer lugar, reconoce que tu esfuerzo no garantiza el resultado. Y finalmente, en cuarto lugar, reconoce la prioridad de la sabiduría. Reconoce la prioridad de la sabiduría. Esto lo vemos aquí en el 9:13 al 10:1. Ahora, aquí en Eclesiastés 9:13, brevemente para terminar, aquí en Eclesiastés 9:13 hasta el 10:1, Salomón habló de la sabiduría en referencia al gobierno de una nación. Y aquí vemos 4 lecciones de la prioridad de la sabiduría para nuestra vida. Recuerden, desde el punto de vista de Proverbios, lo dijo hace un momento nuestro pastor Héctor, se refiere la sabiduría a obedecer la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios en la vida diaria.
La sabiduría es la capacidad de entender y aplicar las escrituras a toda área de la vida. Observen aquí 4 lecciones de la prioridad de la sabiduría para nuestra vida. Número 1, la sabiduría es mejor que el dinero y el poder. La sabiduría es mejor, versículos 13 al 16, que el dinero y el poder. Eclesiastés 9, 13 al 16. Observen que la sabiduría es mejor que el dinero y el poder. 9, 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Aquí viene algo que pasó, que vio Salomón, versículo 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia o la rodea y levanta contra ella grandes baluartes, esto es, construcciones para invadirla. Ahora observen, hermanos, que es evidente que esta ciudad estaba en una situación terrible. No tenía el poderío militar del gran rey que vino contra ella. ¿Cómo iba a sobrevivir? Versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Una pausa aquí. Aquí sabiduría en términos de inteligencia, sentido común, aunque pensando en una implicación práctica para nosotros desde el punto de vista de Proverbios, extrayendo aquí el principio, no solo sentido común, pero primordialmente para nosotros como creyentes, el obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó aquí? Observen que esta ciudad en Eclesiastés 9, 14 y 15 estaba en una situación en la que iba a morir. Vino un rey contra ella, este gran rey no tenía un poderío militar imposible de vencer y sobrevivió, versículo 15, gracias a este hombre pobre y sabio, pero al final del 15 nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Se olvidaron de él y observen que la condición económica de este hombre sabio no cambió, seguía siendo pobre. Y aquí viene la lección de este incidente, versículo 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia, en el hebreo la sabiduría del pobre, sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Saben por qué enfatiza aquí el texto que lo menosprecian y no lo escuchan? Porque es pobre, aunque sea más sabio que los demás. ¿A quién respeta más nuestra sociedad? ¿A Carlos Slim o a un cristiano obediente a Dios que es un don nadie? A Carlos Slim. Es una ilustración de este texto. ¿Qué aprendemos de los versículos 13 al 16? Aunque el dinero y el poder es lo que llama la atención desde el punto de vista humano, y la sabiduría del pobre e insignificante es menospreciada, la sabiduría es mejor. Y esto, hermanos, te recuerdo otra vez que lo más importante en tu vida es aprender a ser un hombre obediente a Dios antes que ser rico y poderoso. No seas un necio, no seas necio y vivas buscando dinero y poder. Entonces, la sabiduría es mejor que el dinero y el poder. Pero en segundo lugar, vean, versículo 17, la sabiduría es mejor que la autoridad violenta. La sabiduría es mejor que la autoridad violenta, versículo 17. Eclesiastés 9, 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor, en el hebreo los gritos del Señor, en el hebreo el gobernante entre los necios. Recuerden, este texto parece apuntar al gobierno de una nación, pero tiene implicaciones para nuestra vida diaria y como líderes en el hogar. Lo que dice aquí Eclesiastés 9:17 es esto, mucha atención. Aquí estamos muchos de nosotros, tristemente. Escucha, los gritos de este gobernante parecen apuntar a que usa su autoridad de manera violenta. Y lo que dice Eclesiastés 9:17 es esto: es mejor que seas un hombre sabio que un hombre que ejerce una autoridad violenta. Otra vez, esto aplicado primordialmente al gobierno de una nación, pero piensa, esto se puede aplicar a tu liderazgo en el hogar. Es mejor que seas un hombre, como dice el texto, sabio que hable en quietud.
en control, que seas un señor que grite entre necios. ¿Qué es esto? Una implicación práctica. Es mejor que tú seas un hombre que habla de manera amable, dócil, aplicado al cristiano, extrayendo este principio para el cristiano. Es mejor que estés controlado por el Espíritu, que seas obediente a la palabra de Dios y muestres amor, gentileza, docilidad, compasión, ternura. En tu trabajo a lo mejor como supervisor o con tus hijos o con tu esposa, que ser un tirano, violento, gritón, que cree que eso es ser un hombre líder. Dice Eclesiastés, estás equivocado. ¿Se dan cuenta? No, eso no es mejor. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿por qué la sabiduría es prioritaria? Porque es, según este texto, mejor. La prioridad de la sabiduría la vemos en que en primer lugar es mejor que el dinero y el poder, versículos 3 al 16. En segundo lugar, en que es mejor que la autoridad violenta. En tercer lugar, observen en el 18, la sabiduría es mejor que la fuerza militar. La sabiduría, versículo 18 al principio, es mejor que la fuerza militar. Vean el pasaje, la primera frase del versículo 18, Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Así de simple. Piensa en una implicación para tu vida. Mejor es que seas sabio. Otra vez, la implicación más directa sería, mejor es que ejerzas sentido común, que busques la fuerza física o el poder mundano. Pero extrayendo el principio como cristiano, mejor es que obedezcas a Dios, mejor que ejerzas sentido común a la luz de la palabra de Dios, mejor es que ejerzas sentido común en obediencia a la palabra de Dios, que busques la fuerza física o el poder mundano. Observen uno más, última lección que muestra la prioridad de la sabiduría para nuestra vida, versículo 18 y hasta el 10:1. La sabiduría es afectada por el pecado. Esto vuelve a mostrar la prioridad de la sabiduría. La sabiduría es afectada por el pecado. Observen el final del 18 y hasta el 10:1. Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y aquí viene, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué quiere decir eso? 10:1 lo ilustra. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, en el hebreo, una pequeña necedad, una pequeña torpeza, se refiere aquí a pecado, porque está ilustrando el pecado del 9:18, porque al final del 9:18 dice al final, pero un pecador destruye mucho bien. Y luego en el 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, la idea es un pecado al que es estimado como sabio y honorable. Aquí en este contexto, esto parece apuntar al daño que causa un mal consejero, un gobierno. Y esto, hermanos, ilustra el poder del pecado, cómo un poco de pecado afecta tanto bien. Piensa en esto. Puedes estar estudiando y buscando obedecer la palabra de Dios, pero si toleras el pecado, aun cuando a tus ojos sea algo pequeño, aun cuando a tus ojos sea un poquito de pecado, vas a destruir el beneficio de la sabiduría en tu vida y en las vidas de los que te rodean. Esta es una advertencia por implicación a no tolerar ni siquiera 10:1, un pequeño pecado. No lo toleres. Todo el esfuerzo que estás haciendo por ser obediente a Dios y estás tolerando lo que a tus ojos es un pequeño pecado, te va a destruir y va a destruir a los que están a tu alrededor. Muy útil, ¿no es cierto?
muy sabio. Oremos porque el Señor nos dé sabiduría para entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este texto, por este día que en tu gracia nos concediste, por darnos el privilegio, sin merecerlo, como lo estudiamos, de disfrutar de estas bendiciones temporales, estudiar tu palabra, disfrutar de la comunión unos con otros, el poder comer, el disfrutar de un refresco, un agua, momentos agradables, aunque somos pecadores, aunque merecemos la muerte. Gracias, porque esto muestra que nuestras obras son agradables a ti y esto solo por tu gracia. Gracias sobre todo por la salvación que tú nos has dado en Cristo, por tu Espíritu, tu palabra. Nos impresiona la lógica, la perfección de la lógica, lo razonable, lo perfecto que es tu palabra. Nos deja boquiabiertos y al mismo tiempo nos recuerda que esta es una expresión de quién eres tú, perfectamente lógico, razonable. Cuánto pecado y cuánto problema evitaríamos en nuestra vida si tan solo siguiéramos estos consejos. Te pedimos que tu Espíritu nos dé la sabiduría, la fortaleza para aplicarlos a nuestra vida, para que en todo tú seas glorificado a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.